Muy bien, buenas tardes, bienvenidos a Nueva Acrópolis. Hoy abrimos esta actividad con este título, la educación, y bueno, quería con unas palabras previas explicar por qué para nosotros es importante y hemos escogido este tema. Y es porque realmente es algo que es muy recurrente normalmente en una clase, cuando tratamos de buscar soluciones a los problemas del mundo actual o del mundo en general. Siempre la educación es algo que surge de manera espontánea. El problema empieza desde el principio, desde los primeros momentos de la formación de un ser humano. La educación tiene un papel determinante, para bien y para mal. Por lo tanto, el tratar de buscar cuál es el modelo de educación más apropiado, más rápido, más eficaz, que además permita desarrollar una serie de valores y capacidades, pues es algo fundamental de la filosofía, siempre lo ha sido y forma parte indispensable de la filosofía. Al fin y al cabo, la filosofía no deja de ser eso, una forma de educación, en la cual al sujeto se le dan una serie de herramientas para que pueda educarse, se pueda conformar, se pueda construir él solo de ahí en adelante. Hemos escogido 3 modelos educativos para esta mesa redonda. Hay más, evidentemente, pero bueno, hemos escogido los más significativos por la similitud, el parecido a la idea de educación que trabajamos, que tenemos en Nueva Acrópolis. Principalmente nuestra raíz está en la filosofía clásica, por eso decimos que es una escuela de filosofía a la manera clásica. Y la paideia, que es el primer modelo del que vamos a tratar, es nuestra raíz principal. Pero luego hemos querido buscar otros 2 modelos más actuales, uno de finales del siglo XVII, del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que es el Bildung, y luego otro que es un poquito posterior, ya de finales del siglo XIX, principios del XX, como es la institución libre de enseñanza. Vamos a hacer de esa manera un repaso cronológico. Lo interesante es que en todos estos modelos hay elementos que son comunes y que son fundamentales para tenerlo en cuenta y para de alguna manera poder recuperarlo. De hecho, ya hay hoy movimientos a lo largo del planeta, en muchos lugares, que tratan de recuperar estos modelos de educación, que son completos, que son holísticos. Y vamos a ver, y esa es nuestra idea, a través de estas presentaciones, el por qué son tan interesantes y por qué pueden servirnos. Al final de las intervenciones dejaremos un tiempo para poder responder preguntas y plantear algún elemento o alguna aportación. Las intervenciones tendrán en torno a entre los 15-20 minutos, más o menos, para ajustarnos al tiempo y que no se alargue excesivamente. Y las preguntas las dejaremos al final de las 3, de manera que irán de corrido. Yo iré dando la palabra a cada uno, a mí no me la daré porque tú eres del medio, pero iremos de esa manera. Así que vamos a empezar por María Ángeles Moreu, que va a tocar este tema. Y también quería decir, que no lo he dicho antes, tratamos de escoger siempre en Nueva Acrópolis temas que conozcamos por nuestro trabajo, nuestro estudio. Y en ese sentido, pues cada uno de nosotros hemos trabajado a nivel también profesional y académico los temas de los que estamos hablando. María Ángeles, que además es historiadora del arte, pues ha tocado, de hecho nos va a exponer muy bien dentro de la paideia esa importancia que tiene el arte y el estudio del arte. Así que María Ángeles, cuando quiera, tuyo el turno. Muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Como dice Juan Manuel, voy a explicar la paideia griega, voy a intentarlo porque en 15 minutos es difícil explicar todo lo que supone la paideia griega, un sistema educativo muy complejo, con mucha profundidad y con muchas ideas. Pero vamos a ver lo fundamental. A mí me gustaría, en esta idea, ponerla de la siguiente, en esta exposición, pues desarrollarla de la siguiente forma. Vamos a contextualizar un poco cuando surge este concepto de la paideia, qué significa y qué ideas fundamentales tiene. Luego, de qué filósofo bebe o sobre los que vamos a partir nosotros. Y posteriormente vamos a hacer un esquema más visual que nos vamos a guiar a través de la mitología. Porque partiendo de Apolo y de él derivadas de las musas, vamos a ver cuáles son las artes y las materias que debe de estudiar una persona dentro del sistema educativo de la paideia. Entonces, para poder hablar de paideia, debemos de llevarnos o ir al autor Werner Jaeger,
porque él realiza un estudio extensísimo sobre la paideia, sobre este concepto y este sistema educativo. Él nos dice que la paideia es como una nueva forma de pensamiento, y esto es muy interesante. Es un nuevo forma de educar, porque no quiero llamarlo sistema educativo como tal o como lo entendemos hoy, porque no es exactamente eso. Llamémoslo un modelo de educación, quizás está más relacionado con el concepto griego clásico. Pensemos que estamos hablando del siglo IV a.C., donde nos sitúa Hegel. Y en este momento es interesante que este modelo surja de aquí porque proviene de una crisis, de un periodo que se ha dado antes, a lo largo de 30 años, más o menos, no llega a 30 años, donde se produce la guerra del Peloponeso, que termina en el 404 antes de nuestra era con la caída de Atenas. Entonces, cuando se produce todo esto, ¿qué sucede en esta sociedad? Que hay tal crisis social que su forma de responder frente a esto es realizar un impulso pedagógico para que esas personas más jóvenes, los niños sobre todo, tengan no solo una buena educación, sino que puedan forjar unos valores que sean profundos y que estén bien atados dentro de sí de cada uno, porque lo que busca la paideia es forjar individuos que sean espirituales. Por tanto, este modelo de educación nos está hablando de algo mucho más profundo que hablar simplemente de materia o de temáticas que dejan de estudiarse o no. Bueno, lo que quería decir con esta frase, que efectivamente es un proceso de reconstrucción interior y exterior. Y esto nos lleva a la formación integral. Una formación integral quiere decir que sería el término más apropiado, traduciendo paideia al castellano, lo podríamos definir como formación integral. Sería el término más apropiado para definir también qué es este modelo de educación, que hace que un individuo se trabaje, un ser, una persona se trabaje por dentro y por fuera, de dentro hacia afuera, y constantemente. Paideia viene de la palabra griega pais, niño, del griego clásico, y la paideia lo que busca es conquistar la excelencia. La excelencia es la arete. Esa excelencia máxima solamente la alcanzaban los héroes. Pero precisamente, vemos qué bonito es el concepto, ¿no?, del sistema educativo que tiene la paideia, y es que busca que a través de la virtud y del honor, y de otras materias que veremos, pero trabajándose también en lo moral, el niño llegue a ser la mejor versión de sí mismo, ¿no? Llegue a ser una mejor persona y, como diría Platón, un hombre de bien o una mujer de bien. Hemos situado el concepto de paideia, pero no hemos hablado de, aunque lo acabo de mencionar a Platón. Platón sería la persona, el filósofo, que mejor nos muestra este sistema educativo, nos lo deja mejor planteado en sus conceptos y en su desarrollo. Sin embargo, aunque ya también nos situaba en ese siglo IV antes de nuestra era, que es donde se desarrolla más o menos Platón, esto proviene de antes. Y el propio Platón nos lo dice en la República, que es donde mejor explica el sistema de la paideia. Nos dice que esto es mucho anterior, muy anterior a mí, de hace mucho tiempo. Y lo dice en boca de Sócrates. Y él tiene una frase donde personalmente creo que hace un resumen perfecto de lo que es la paideia. La gimnasia para el cuerpo y la música para el alma. Y esto nos divide ya ese concepto de paideia en dos pasos: la gimnasia y la música, y no necesariamente en ese orden. Y empezamos con la música para el alma, y por eso tenemos aquí a Apolo. Y además nos vamos a ir a esos orígenes que decía Platón. Esto es muy anterior a mí, y esos orígenes para nosotros van a ser los pitagóricos y los testimonios que tenemos sobre Pitágoras, que nos deja Jámblico y otros textos, pero principalmente nos hemos basado en él, en Vida de Pitágoras, que él nos cuenta cómo se reunía con grupos de niños y les contaba los mitos del dios Apolo. Estos eran mitos
no cualesquiera, eran los mitos mayores, que también esto lo recoge Platón, deben de ser historias donde los dioses no se comporten como hombres, se comportan como divinidades. Son seres divinos y virtuosos, porque es lo que estamos buscando, no perdamos de vista ese objetivo. Entonces, a través de esa mitología, pensemos que en el mundo clásico y en el griego, además como lenguaje, el griego clásico, es un lenguaje muy musical. Por tanto, cuando se explica la mitología, se recita o se canta, y esto ya implica la música, y normalmente había además músicos tocando instrumentos mientras se realizaba esto. Asimismo, vemos que tanto la música como la mitología, sobre todo la música, es un arte regida por el dios Apolo, pero también lo son las matemáticas. Las tres son las materias principales en este primer paso. De la música para el alma, el niño debería acercarse primero a la música, que estaría recogida en ese Apolo, que lo vamos a poner como en la cúspide de la pirámide, y de él van a derivar las otras dos, las matemáticas y la mitología. Si lo pensamos, la música tiene un lenguaje propio, que es muy similar al matemático. Las notas musicales son unos pictogramas muy particulares y más parecidos al sistema numérico. Y las matemáticas son otro lenguaje numérico, y el lenguaje tiene su propio, pues es el lenguaje, es palabra. Todo ello conforma un acercamiento del niño hacia conocer su propio lenguaje, no solo para dominarlo, no solo para poder expresarse, sino para aprender a pensar y sobre todo aprender a discernir. Discernir qué es lo virtuoso de lo no virtuoso. Y esto es muy importante. Este es el objetivo fundamental de este primer paso en la paideia. ¿Y por qué tenemos a Apolo Musageta aquí en esta imagen? Va vestido quizá un poco raro para algunos de vosotros, porque realmente no se le suele representar con esta túnica tan larga, no se le suele ver de esta forma, pero era la túnica que llevaban los poetas y los músicos, por eso es tan larga. Y en Musageta está representado en este epíteto porque representa ser el padre de las musas, y esto es lo que nos interesa a nosotros, como padre de las artes. Y entonces, a través de esta tríada que acabamos de hacer, pues con la música, las matemáticas y la mitología, vamos a ver qué musas derivan o representarían este trigrama. Como la música, tenemos a Euterpe. Ella representa la música en general, de forma global. En los distintos manuales o libros que se puedan consultar respecto a las musas, se le suele poner que es la de la música, de los instrumentos de viento o de la poesía coral. ¿Pero qué quiere decir? Siempre se refiere como concepto original a la música en un sentido completo, porque ella es la musa de los instrumentos, ya sean materiales o la propia voz, que es la voz humana, es otro instrumento. ¿Vale? Por eso es la de la poesía coral, la música coral, que es la música que se hace a través de la voz. Luego tenemos la de las matemáticas, que sería Urania, porque ella representa la astronomía principalmente y la ciencia. Y en conjunto, para un poco conjugar la mitología, tendríamos a Clio, que ya es la historia, y si lo pensamos en la mitología, son esas historias y leyendas que se van escribiendo y se van transmitiendo de generación en generación para poder conservarlas, porque en ellas hay enseñanzas. Y al mismo tiempo la mitología tiene un carácter sagrado, porque normalmente habla de los dioses. Y aquí encontramos a Polimnia, que es la diosa de los himnos divinos, de los himnos sagrados, que da ese carácter más elevado a ese conocimiento o a esa teoría de la que estamos tratando, y que va a hacer de intermediaria. Ella entiende lo que dicen los dioses y es capaz de transmitirla a los hombres. Y llegamos al segundo paso de la paideia, donde, como nos decía Platón, aparece la gimnasia para el cuerpo. En este momento aparecen otras tres materias. La principal sería la danza, y de ella devienen de nuevo las otras tres. Pero siempre la que lo marca todo y está por encima de todo es la música, siempre. Porque para que haya danza debe de haber música, para que haya poesía, en el mundo griego clásico también es muy necesaria la música,
y para que haya teatro también es muy necesario. La danza se trabaja no solo en un sentido festivo o de espectáculo, sino que la danza es algo que se trabaja con la gimnasia. Los niños tenían unos ejercicios propios en unos recintos que se llaman palestras, donde se ejercitaban, por las tardes iban y realizaban sus ejercicios propios para que el cuerpo fuese fuerte y fuese equilibrado con respecto a la fuerza mental. O sea, esto era necesario. Pero la danza también se da, por ejemplo, en la guerra. Esto se ve incluso en la mitología, se explican numerosas danzas para prepararse al combate, a la batalla. Y por supuesto también hay danzas rituales y ceremoniales, que serían como las más elevadas. Derivado de esa danza está la poesía, donde en realidad no se pueden separar la una de la otra. Los simposios lo normal era que si se recitaba poesía también se danzaba y se tocaba música. Y si lo pensamos, danza y poesía pues llevan al teatro de forma inevitable. En esta imagen traigo una Ménade danzante, porque las Ménades, para los que no lo sepáis, son las mujeres que componen el séquito de Dioniso. Dioniso, que además es el dios del teatro, entre otras cosas, pero es algo muy representativo en él. Y las Ménades pues danzaban, tienen una danza especial, ceremonial y sagrada, bellísima además. Es un símbolo muy bonito y siempre se la representa bailando. Y en este punto quería ver también ese detalle del que habla Nietzsche con su concepto de lo apolíneo y lo dionisiaco, que siempre habla de que son dos caras de una misma moneda. Y en este caso lo podemos ver, como en el sistema de la paideia, tanto lo apolíneo, lo armónico, como lo aparentemente desarmónico o deconstruido, que sería lo dionisiaco, se une a través de las musas. De hecho, Nietzsche cuenta, que es muy interesante, que los lugares donde se celebraban culto a Apolo o culto a Dioniso también se celebraban culto a las musas. Esto a mí me parece muy bonito. Las musas de esta segunda parte serían Thalía y Melpómenes, que representan el teatro en conjunto, que son la tragedia y la comedia, son los dos géneros que se representaban. Terpsícore, que es la danza, y en conjunto la poesía más de la vida cotidiana, que serían Erato, que es la poesía amorosa y la elegía, y Calíope, que es la poesía épica o heroica. Y finalmente, ya he llegado al final de mi exposición, quería traeros el final de la sátira décima de Juvenal, porque me parece que representa muy bien y resume muy bien qué es la paideia. En esta sátira se encuentra la famosa frase mens sana in corpore sano, que creo que todos conoceremos y que deviene de esto. Y antes de leerla, solamente quiero decirles qué significa sátira. Sátira no tiene, en origen, no tiene prácticamente nada que ver con lo que hoy es una sátira. En latín, el concepto saturae en plural, satura, es una bandeja que se ofrendaba a los dioses repleta, llena, saturada de alimentos. Y esto es lo que representa una sátira, algo que está lleno de ideas importantes que pueden transmitirnos a través de la poesía, los satíricos. Y dice así el final de la sátira décima: debes rogar por tener una mente sana en un cuerpo sano. Pide un espíritu valiente, que esté libre del miedo a la muerte, que considere la recta final de la vida como un regalo de la naturaleza, que sea capaz de soportar cualquier inconveniente, que ignore la cólera, que no ansíe nada y considere los trabajos de Hércules y sus insólitos sufrimientos superiores al placer. Te indico lo que tú puedes darte a ti mismo. El único camino de vida tranquila que tenemos al alcance es el de la virtud. Muchas gracias. Muchas gracias, María Ángeles. Bueno, como ven, ya de por sí la paideia lo tiene todo. O sea, no podemos inventar nada. Sin embargo, podemos recuperar, porque a veces todas estas cosas se olvidan y esa es la perdición normalmente del ser humano.
ha habido otros intentos, como decía, pero a finales del siglo XVIII surge en Alemania un nuevo intento por recuperar esa forma de educación. En ese sentido, Alemania, y en esa época en concreto, fue muy pionera en los sistemas educativos. Quien haya estudiado pedagogía lo sabe, fueron muy pioneros a tratar de recuperar todo este tipo de ideas. Y el Bildung es una de ellas. El origen de la palabra en alemán, que como saben, en alemán es un idioma muy rico y tiene palabras que casi para cualquier elemento de la naturaleza. La traducción que se hace normalmente al castellano es de formación, el Bildung como formación, que sería algo similar a educación. Y es necesario explicarlo. ¿Por qué? Realmente el término, en origen, tendría que ver con la formación orgánica que hay en la naturaleza. Cuando hablamos de una formación rocosa, por ejemplo, estamos hablando de algo que se ha ido conformando, que tiene un movimiento, que todavía no ha terminado de conformarse y que nunca lo hará probablemente, siempre va a estar en movimiento. Durante la época del pietismo en Alemania se recupera esta idea del Bild como imagen, tratando de buscar y relacionar la formación del individuo, del ser humano, desde un punto de vista religioso, con ese ideal religioso que muchas veces pues, está, en el caso de la religión católica, en la figura de Cristo o de Dios. Ahora, cuando surge el romanticismo, con figuras como Herder, como Goethe, el propio Hegel, Humboldt, Schiller, todos estos tratan de recuperar esa misma idea, pero ahora desde un punto de vista laico, desde un punto de vista espiritual, pero abierto a todas las disciplinas. ¿Y qué tratan de buscar? Tratan de buscar eso que observamos en la naturaleza, esa relación que vemos en la naturaleza, esa formación y conformación que tiene la naturaleza en el individuo, en cada uno de nosotros. De la misma manera que vemos cómo la naturaleza se desarrolla, vamos a tratar de buscar en el individuo ese mismo desarrollo. Hay algo que se está desarrollando en nosotros, más allá del desarrollo físico o incluso cognitivo que se pueda dar evidentemente conforme un ser humano va creciendo y se va desarrollando. O sea, un desarrollo intelectual, emocional, pero también espiritual. Entonces, esta es la idea que ellos tratan de recuperar. Por lo tanto, el Bildung, desde ese punto de vista, aúna en nuestro idioma muchos conceptos. Aúna el concepto de educación, aúna el concepto de cultura, el concepto de desarrollo, el concepto de formación. O sea, todos estos elementos están incluidos, de la misma manera que en la paideia se incluyen todas esas musas, porque son todas partes que son complementarias y que conforman el desarrollo de cualquier individuo. Ahora, nosotros, para poder simplificarlo en una charla tan pequeña, por lo menos yo, que soy el que la he organizado, voy a tratar de estructurarlo en 4 ideas fundamentales, porque es complejo. Ahora, esas 4 ideas fundamentales son lo suficientemente amplias como para que podamos llevarnos una idea de lo que es el Bildung y cómo lo podemos aplicar en nuestra vida. ¿Cuáles son esas 4 ideas? La primera de ellas es el Bildung relacionado con el conocimiento que se puede transmitir. Hay un tipo de conocimiento que se puede transmitir. La segunda es el Bildung relacionada con el tipo de conocimiento que no se puede transmitir, porque hay un tipo de conocimiento que no se puede transmitir y que cada uno va conquistando a lo largo de su vida. El Bildung en cuanto al desarrollo de la persona en la sociedad. Y aquí tendríamos que encontrar, por ejemplo, esa integración del desarrollo del individuo que va aparejado, o debería por lo menos de ir aparejado con el desarrollo de la sociedad y de su entorno. Y por último, la posibilidad que da el Bildung de empoderar al individuo en la propia sociedad, porque en la medida que una persona se va desarrollando, va adquiriendo capacidades, va despertando poderes latentes que le permiten relacionarse con los demás, consigo mismo y con la naturaleza. Entonces, estas 4 ideas, ¿cómo las podemos desarrollar sintéticamente? Bueno, la primera de ellas, el conocimiento que se puede transmitir.
En cualquier sistema educativo tendríamos evidentemente que tener en cuenta esto. Y aquí encontramos una fricción. La fricción entre el concepto de totalidad y el de universalidad. Porque podríamos pensar que para que un individuo se pueda desarrollar en todas las áreas del conocimiento, debería de conocer todas las áreas del conocimiento, lo cual es en cierto modo imposible, sobre todo hoy día, en la que cada área se ha desarrollado en sí misma de una manera exponencial. Sin embargo, eso sería el concepto de universalidad, es decir, un concepto universal, un conocimiento universal. Sin embargo, un ser humano puede tener un conocimiento de totalidad, que es diferente, y que nos va a permitir conocer lo suficiente de cada cosa para no perder el sentido de unidad, de ahí lo de totalidad, que unifica a todos los saberes. Cualquier individuo en un sistema educativo, durante un tiempo, tendría que tener la posibilidad de conocer un poco de cada cosa, de manera que pueda configurar un entorno. ¿Qué ocurre hoy en día en muchos casos? La especialización empieza tan pronto que tenemos o podemos tener la contradicción tan absurda de una persona que sabe muchísimo de una determinada cosa, muchísimo, y tiene una acreditación académica impresionante, pero es casi un analfabeto con respecto a todas las demás áreas del conocimiento. Es casi contradictorio y roza lo absurdo si lo analizamos desde una manera objetiva. Ahora, evidentemente es necesario que en algún determinado momento, y más hoy, un sujeto se tenga que especializar en una determinada área, pero eso no es incompatible con que siga manteniendo siempre una visión de conjunto de todas las áreas. ¿Qué áreas podríamos determinar? Voy a utilizar las que hoy en día la asociación Bildung, que trata un poco de recuperar este modelo, ha escogido. ¿Por qué? Porque evidentemente muchas de ellas no se percibían de esta manera a principios del siglo XIX, lógicamente. Pero, ¿qué dominios podríamos ver? Por ejemplo, hay dos que denotan lo que es posible hoy, como es los modelos productivos, es decir, lo que se produce, y el desarrollo de la tecnología. Cualquier individuo necesita, para poder desenvolverse en la sociedad, en su entorno, de una manera natural, conocer estos elementos, conocer en qué momento se encuentra. Y podríamos aventurarnos a decir que en cualquier momento necesita estar actualizado, es un saber que debe de ser actualizado. Aprendemos a utilizar uno de estos teléfonos, pero enseguida tenemos que seguir actualizando ese conocimiento, no nos podemos quedar ahí, tenemos que estar siempre abiertos a ello. Hay un conocimiento que denota lo que de alguna forma las cosas pueden llegar a ser. Y ahí podríamos determinar lo que se llamaría el conocimiento científico y estético al mismo tiempo. Y en la ciencia vamos a introducir lo que hoy también podemos introducir a nivel académico, la ciencia jurídica, la ciencia social, la ciencia de la salud. Es decir, todo el conocimiento que permite determinar de alguna manera lo que pueden llegar a ser, hacia dónde nos vamos dirigiendo, nos están dando una perspectiva. Y la estética, que de alguna forma complementa la ética. La ética sería al alma lo que la estética es al cuerpo, habría ahí un equilibrio. Y en tercer lugar, que no último, estarían dos áreas que serían la narrativa y la ética, de la que hablaba hace un momento, que determinan lo que las cosas deben llegar a ser. O sea, no lo que van a ser, sino lo que deben o deberían ser. Y ahí es donde van a aparecer los discursos, ahí en la narrativa, la importancia que tienen los discursos y la forma en la que nosotros también los elaboramos, y la ética, ¿no? La idea de la ética, que como veíamos, la estética es al cuerpo, lo que la ética es al alma. Bueno, este conocimiento es transmisible desde muchas maneras, desde universidades, centros de estudio, escuelas de filosofía como esta, las redes que hoy tenemos, todas las redes sociales, internet, YouTube, son elementos que permiten que este conocimiento sea transmisible, porque yo puedo transmitir todos estos elementos. Ahora, tenemos que ir necesariamente al conocimiento que no es transmisible. ¿Qué tipo de conocimiento es ese? Bueno, es tan fundamental, si no más, como el otro. Es el conocimiento que nos permite, es el conocimiento que nos permite acercarnos a la vida, o sea, en la vida misma.
Es un conocimiento que todo ser humano va recopilando a través de la experiencia, a través del sufrimiento, la angustia, el miedo, el amor, el desamor, la ilusión, es decir, sus propios estados de ánimo, su propio contacto con el entorno, con los demás, con su familia, con la propia cultura. En eso ir y venir, en esas luchas, en esas resoluciones, uno va adquiriendo una especie de mundología, ¿no? Un conocimiento del mundo, de sí mismo, de la naturaleza, pero que es muy difícil de transmitir. A veces se puede transmitir cuando es medible o es pesable, pero cuando atañe al alma, cuando atañe al espíritu, a la profundidad del ser humano, es muy difícil compartirlo a menos que con la persona que lo estemos tratando de compartir haya tenido la misma vivencia y haya llegado a unas conclusiones similares. ¿Qué ocurre? Que sin embargo para nosotros es fundamental y muy querido ese conocimiento y quisiéramos poder transmitirlo. ¿Y cómo podemos transmitirlo si es en teoría intransmisible? Ahí es donde está la cuestión interesante que plantea el Bildung, y para mí quizás es la parte fundamental, y es el desarrollar a través del estudio de la musa y de la paideia, como ha explicado María Ángeles, el poder desarrollar en el ser humano una capacidad extra de percepción. Yo siempre pongo ese ejemplo, no es lo mismo escuchar que oír, ni mirar que ver. O sea, hay algo que se puede despertar. Y ponemos, o yo personalmente siempre pongo el ejemplo de la música. Cuando uno estudia música, empieza a percibir matices, colores, la propia sonoridad, que no los percibía antes, porque no había desarrollado esa especial sensibilidad. Una especial sensibilidad que también es hermenéutica, que nos permite interpretar la vida, interpretarnos a nosotros mismos e interpretar a los demás, porque al fin y al cabo nosotros nos interpretamos lo uno al otro, puesto que no podemos tener un conocimiento. Como decía Platón, ojalá el conocimiento pudiera pasarse como un hilo de algodón que se pasa por conducción, ¿no? De un vaso hacia otro. Pero esa interpretación requiere una sensibilidad especial. ¿Y qué propuesta daba el Bildung? Pues precisamente esta, a través de la música, de las artes, de lo que hoy englobamos como las artes, que es lo que se englobaba entonces, ¿no? Ese estudio de los lenguajes sagrados, como son las matemáticas, o como es la música, que efectivamente está relacionada con las matemáticas, porque Pitágoras precisamente nos enseña esa relación de las notas y los sonidos con la proporción áurea, por ejemplo, que luego se estudia en el Renacimiento. O sea, todo ese lenguaje que uno va aprendiendo, el lenguaje de los símbolos a través del estudio del arte y de las imágenes, que luego nos permite entendernos a nosotros, incluso las imágenes que aparecen en nuestros sueños y en nuestras evocaciones. O sea, todo eso se desarrolla. ¿Y cómo se desarrolla? A través de un tipo de educación que no elimine de un zarpazo, sin darle importancia, como si fuese María, los estudios de la filosofía, del arte y de todo este tipo de elementos. Schiller, de hecho, fue uno de los grandes líderes de este tema, y la educación estética del ser humano, en sus cartas sobre la educación estética, precisamente plantea esta necesidad. Y lo hace haciendo una diferenciación entre 4 tipologías de seres humanos que de alguna manera van progresando. Habla del ser humano físico, del ser humano emocional, del ser humano racional y de alguna forma del ser humano estético o moral que estaría por encima. El ser humano físico es aquel que está supeditado toda su vida a los impulsos de sus propios instintos. El emocional está supeditado a sus emociones y no puede ver más allá de ellas y por lo tanto todo lo subjetiviza de manera absoluta. El ser humano racional lo concreta todo en pares de opuestos, sin encontrar nunca un punto de encuentro en cada uno de ellos. Y es solamente el ser humano, el estético, el que ha desarrollado un sentido moral, pero no en un sentido estricto de reglas, sino en un sentido de lo que es propiamente humano en el ser humano, es decir, lo que aporta de humano el ser humano en comparación con un animal. Ese punto extra es el que le permite interpretar el mundo, interpretarse a sí mismo e interpretar a los demás. Entonces, por lo tanto, es el arte el que va a permitir
porque no es directo. Lo que hace el arte es, a través de ese lenguaje simbólico, llevarnos esa idea. Le decía que el tercer punto que el Bildung plantea es el social, que está muy en relación al sentido de responsabilidad. Es decir, un sistema educativo apoyado en esta idea debería de permitir desarrollarnos desde pequeño un buen sentido de responsabilidad. Errar es humano, pero ser responsable de las consecuencias de nuestros errores también. Entonces, debemos de, evidentemente, permitirnos errar. Y la única forma que tenemos de salvarnos lo uno al otro es ser consecuentes con las consecuencias de esas acciones. Y eso es algo fundamental que se va a ir desarrollando a través de una serie también de pasos paulatinos, que van y que consisten en ir abriendo nuestro rango de conciencia y de responsabilidad desde el yo, es decir, desde yo mismo, a mi familia, a un sentido de familia más amplio, como es la familia que uno va eligiendo cuando va creciendo, a un sentido social, de sociedad, de donde uno se encuentra, del Estado en el que se encuentra, porque hay una responsabilidad social también en cuanto a que pagamos unos tributos para mantener una sociedad y poder disponer de un servicio médico y una serie de cuestiones, hasta llegar a un sentido de humanidad, algo muy similar al hombre y la mujer de oro que plantea Platón en la República. Humboldt decía precisamente que esto es lo que va a permitir que un ser humano integre su desarrollo individual con el de la sociedad. Y para terminar decía que está el sentido del empoderamiento cívico, es decir, ese desarrollo de los poderes latentes que tiene cada ser humano en sí mismo, como es la propia empatía, la capacidad de ponernos en el lugar de los demás, como es precisamente desarrollar esa capacidad de percepción a través de nuestros propios 5 sentidos que nos permiten ver siempre un poco más allá. Es como un tipo de educación que siempre va a exigirnos siempre ver un poco más allá, leer un texto y tratar de ver un poco más allá, coger cada palabra, desgranarla, coger cada concepto, siempre profundizar un poquito más allá, siempre un poquito más allá. Y eso que nos va a permitir desarrollar individuos que para una sociedad en su conjunto van a poder compartir, van a poder relacionarse, van a poder crecer junto con los demás. Para terminar, aprovechando también que María Ángela ha terminado con una frase, yo voy a terminar con una de Goethe que dice Mefistófeles en Fausto y que desarrolla, bajo mi punto de vista, muy bien esa idea de lo que es el Bildung. Es el sentido orgánico en la naturaleza. Es como ve Goethe que en la naturaleza está todo intrincado. No es tan concreto porque nosotros lo concretamos para poder entenderlo, pero la naturaleza es una intrincada red de conjunto y esa intrincada red la conformamos también nosotros. Somos un telar entre nosotros y si lo entendemos vamos a poder conformar una sociedad real en la que todos podamos ir a una en nuestro propio crecimiento individual y colectivo. Y la frase, el verso, que está traducido lógicamente, no lo voy a leer en alemán, dice así: mirad así con mirada modesta la obra maestra de la eterna tejedora. Con un paso pone en movimiento miles de hilos. La lanzadera arriba y abajo no descansa. Los hilos fluyen encontrándose. Un solo golpe aúna 1000 lazos. Esto no lo aúna ella penosamente, sino que es su orden desde siempre, con el que el eterno artífice impulsa de buen grado la trama. Muchas gracias. Damos la palabra a Lizardo García, que va a hablar de la Institución Libre de Enseñanza, y decía que, aparte de que es un tema que conoce bien, Miguel Salmerón era de su pueblo, Nicolás Salmerón era de su pueblo, y entonces, bueno, pues tiene ahí además una raíz importante con este tema. Cuando quieras. Muchas gracias, Manuel. Buenas noches, brevemente, porque el problema de estar el tercero ya se nota la presión. Primero porque vamos pero a mí me es particularmente difícil poder realizar darle algunas píldoras de lo que puede suponer la Institución Libre de Enseñanza. Afortunadamente me he hecho un guión para no divagar mucho, porque el tema
nos podríamos tirar hablando muchísimo tiempo. Si hay alguna característica en todos los métodos que hemos visto hasta ahora, tanto lo que la paideia que ha dicho María Ángeles, el Bildung de Juan Manuel, la institución libre de enseñanza, es que todos retoman esa vieja idea clásica de educir, de buscar esa idea platónica del sentido de la educación, de educir de dentro a afuera. Y la institución libre de enseñanza justamente entra en este tema de una manera exquisita. Yo diría que es el movimiento educativo más importante que ha existido en España, sin lugar a dudas. De hecho, van a ver que si extrapolamos toda esta idea a la actualidad, a nuestro siglo XXI, veremos que todavía hay muchas cuestiones en la educación que están por hacer, que se están todavía debatiendo, cuando en realidad la institución libre de enseñanza dio un paso muy interesante en investigar nuevos métodos, nuevas vías muy prácticas a la hora de entender la educación. Y curiosamente, la institución libre de enseñanza nace después del sexenio democrático, es decir, después de la Constitución de 1868, de índole liberal, que retoma la tradición de la PEPA de 1812, pues ahí hay un intento de buscar una nueva sociedad, una manera de entender las cosas. Y ahí surge justamente la Primera República. En esta Primera República, donde entre uno de los 4 presidentes, Nicolás Salmerón y Alonso, pues se intenta construir una sociedad mucho más laica, montar los cimientos de una sociedad mucho más abierta, mucho más moderna, si me lo permite. Pero evidentemente este sexenio fracasa, hay que decirlo así, fracasa porque en realidad lo que incentiva mucho es de nuevo la división de las dos Españas, de nuevo buscar una suerte de antagonismo entre la anarquía más brutal con digamos, la manera más ortodoxa de poder entender la sociedad y, digamos, con toda la tradición borbónica que viene. Bueno, pues en 1874 se vuelve a restaurar Isabel II, la restauración borbónica, y aquí ocurre una cuestión. Al siguiente año, 1875, hay ya un primer decreto del ministro de turno por el cual prohíbe la libertad de cátedra. Evidentemente esto era una cuestión muy clara, es decir, iba fundamentalmente dirigido a todos los catedráticos que venían de este sexenio, que habían participado muy activamente en todo este sexenio democrático, y aquí lo que surge es justamente la prohibición de criticar a la Iglesia y de criticar a la reina y a la institución monárquica. Evidentemente, lo primero que hacen es que a Francisco Giner de los Ríos lo destituyen, lo traen a Cádiz, a Nicolás Salmerón le quitan su cátedra, lo mandan a otro lado. Entonces, ¿qué hacen? Deciden quitar de medio la cuestión de sus cátedras y salirse del sistema. Y justamente hay muchos catedráticos más que lo siguen. Y es justamente en este periodo cuando se reúnen, en 1876, y conforman lo que es la primera semilla de la institución libre de enseñanza. Y aquí Francisco Giner de los Ríos tiene una importancia básica. ¿Qué es lo que hacen ellos? ¿Qué es lo que intentan? Pues lo que van a intentar es, digamos, buscar una universidad que pueda justamente incidir más en ese concepto de libertad. Y empiezan a trabajar en esa idea, pero muy rápidamente, a los 3 años, se dan cuenta de que es mucho más interesante bajar ese nivel e irse a la educación secundaria. Y 2 años después se dan cuenta que el principal motivo está justamente en la educación primaria. Es decir, que van un poco adaptándose a estos sistemas. También se dan cuenta
que no tienen unos elementos actuales para poder constituir un método educativo y mandan a un catedrático a la Exposición Universal de París para que se empape de todos los elementos modernos que hay en Europa sobre estos nuevos planteamientos educativos. Y justamente todo lo que va a unir la Institución Libre de Enseñanza es justamente un alemán. Viene del sistema de Krauss, de ese filósofo alemán, donde él bebe, estamos a finales, él nace en 1782, y él retoma toda esa idea, él es masón, y entonces él retoma todo el concepto masónico y crea este sistema que da lugar a lo que se llama como el krausismo. Este sistema del krausismo llega a España gracias a Julián Sanz del Río, que lo introduce, no con mucho éxito en este sexenio democrático, pero aquí sí entra a formar parte, se implica, Francisco Giner de los Ríos lo retoma como elementos básicos de esta institución. ¿Y cuáles son los 3 puntos fundamentales en palabras de Giner de los Ríos? El primero sería la unidad de la naturaleza y el espíritu, primer elemento. Es decir, aunar la razón y el sentimiento. Y este sería un elemento primero a la hora de entender el sistema educativo. Justamente parece que une esos elementos, esos pares de opuestos que pueden ser la razón y el sentimiento. No, pues es un elemento interesante. Es más, otro elemento muy filosófico, unir el pensamiento con la acción. Es decir, van a intentar implantar un sistema educativo en lo que el pensar sea igual al hacer en el ser humano. Y luego tiene otro carácter, que también lo subrayaba Juan Manuel y lo decía también María Ángel, el carácter espiritual, el carácter ascético de la educación. Hay que buscar por dentro, hay que sacar, porque digamos que el elemento principal del sistema va a ser el alumno. Y ese alumno, lo importante es sacar, elucir justamente esta serie de valores. Y en ese sentido se empieza a desarrollar, empiezan a desarrollarse y conforman todo un elemento que empieza a tener éxito. Se dan cuenta de que empieza a tener éxito. Justamente en el gobierno liberal de Sagasta se da cuenta de que ese sistema es interesante. Incluso convence a Giner de los Ríos, se trae a Nicolás Salmerón, que estaba exiliado en Francia, se viene a España y hacen otra vez que participen en política, pero sobre todo lo que le interesa es todos los elementos necesarios que vayan influyendo, y así lo hace Sagasta, para poder ir constituyendo una educación mucho más moderna en esta España que estamos hablando tan convulsa de esta época. Y justamente ellos se integran en este elemento, consiguen elementos importantes, el sufragio universal, intentan ir buscando en el sistema educativo elementos interesantes y justamente en 1885, gracias a esta colaboración, retiran este elemento de la libertad de cátedra que le indicaba y le hacen poder volver a sus antiguas cátedras. ¿Pero qué ha ocurrido? Porque si hubiese sido solamente el fin de la Institución Libre de Enseñanza, hubiese parado ahí con la inclusión de nuevo de estos catedráticos. Pero no, ya se había cambiado un poco cuál era el objetivo de la Institución Libre de Enseñanza. Porque la Institución Libre de Enseñanza lo que quería en este momento es buscar un elemento transformador dentro de la sociedad española, y lo va a hacer a través de la educación. Este va a ser el objetivo principal que cambie. Y a partir de aquí, justamente a partir de este momento, es cuando empieza a desarrollarse todo este esquema de una manera absolutamente colosal. Digamos que otro de los grandes elementos que favorecen el desarrollo de la Institución Libre de Enseñanza es justamente la catástrofe de Cuba de 1898, la pérdida de la guerra de Cuba. Eso supone en la sociedad española, tanto a nivel intelectual como a nivel político, es decir, aquí hay que cambiar esto, necesitamos modernizar España, necesitamos hacer
una nueva pedagogía. Y aquí entran los objetivos que plantean la institución libre de enseñanza, que yo lo he estructurado en 5 elementos fundamentales. 1, fíjense, porque van a escuchar palabras que ya o María Ángeles o Juan Manuel no han dicho. Educación integral para formar hombres. Y me voy a la fuente, me voy a Francisco Giner de los Ríos, que dice así. Algunas frases son bastante duras, pero creo que son interesantes. Lo que España necesita y debe pedir a la escuela no es precisamente hombres que sepan leer y escribir. Lo que necesita son hombres, y el formarlos requiere educar tanto el cuerpo como el espíritu, y tanto o más que el entendimiento, la voluntad, la conciencia del deber, el espíritu de iniciativa, la confianza en sí mismo, la individualidad, el carácter, y juntamente con esto, la restauración del organismo corporal. Tal debe ser aquello que corresponde a sus medios, el objetivo de la escuela nueva. Fíjense hasta qué punto es ambicioso el proyecto, y estamos hablando de finales del 19. Y ya hay un sistema educativo que plantea no solo ya el conocimiento de elementos como filosofía, matemática, física, sino que empiezan a introducir materias nuevas. Por ejemplo, los trabajos manuales, el dibujo, la educación deportiva. La primera vez que se instaura dentro del sistema educativo español los deportes como tal, la formación y la educación deportiva, es justamente la institución libre de enseñanza. Y la música. Y fíjense lo que dice sobre esta ventaja formativa el artículo 22 del reglamento de la institución libre de enseñanza. La gimnasia y los juegos, además de atender al desarrollo físico, serán medios de educación social, disciplina e inhibición. Y en relación con la música y el canto dice: tratarán de educar la voz y el oído, formar el gusto y familiarizar con las canciones populares nacionales. Porque esto es un elemento muy interesante. La institución libre de enseñanza no solo debe, en los elementos, digamos, en la inquietud educativa que hay en Europa, sino que además es muy defensora de poder poner en valor, como se dice ahora, todos los elementos culturales españoles. Y justamente hacen especial hincapié en restaurar toda esa tradición. Giner dice al respecto: cualquiera puede comprender la diferencia que hay entre un pueblo cuyos goces y diversiones son, por ejemplo, los toros, la taberna y los juegos de cartas, y otro donde el gusto por las buenas lecturas, las obras de arte, las expediciones al campo, los juegos corporales, etc., se haya difundido hasta en las últimas clases sociales. Evidentemente, como ven, el sistema es ambicioso. Ese sería el primer punto, pero es que el segundo punto también lo es muy interesante. Necesita, y el punto segundo es, la institución libre de enseñanza necesita la formación de los maestros. Porque claro, evidentemente están montando un método nuevo y lo primero que necesitan es la materia prima. Es decir, antes del sistema necesitan personas, seres humanos que puedan llevar a cabo este elemento. Y dice Giner, permítame que le lea, me voy a las fuentes porque es donde más podemos entender. Lo primero y más urgente en todos los órdenes de la enseñanza es la reforma del personal existente y la formación de otro nuevo. Este es el gran problema, podríamos decir casi el único. Programas, métodos y organización deben venir después, porque no tendría valor alguno sin el maestro. Y aquí constituyen un sistema para cómo llevar la formación de esos maestros a través de unas cátedras durante 2 años que van a estar justamente controlados por los catedráticos, incluso que como la institución libre de enseñanza no era muy partidaria de los internados,
justamente estos maestros en práctica lo que hacían es que recogían a aquellos alumnos que venían de fuera de otras provincias para que pudiesen convivir con ellos. Y otro elemento también muy interesante a la hora de tener, digamos, de poner en práctica esto que les decía de los deportes, es que ellos entienden que la escuela no es solo digamos, el edificio, necesitan otros más elementos, necesitan campos, naturaleza, y lo primero que hacen es comprar en la Sierra de Madrid un campo donde van a ir permanentemente los fines de semana para excursiones, para la formación de los alumnos. Y en lo que hoy son las afueras de Madrid, allí constituyeron una serie de campos de fútbol, de lugares deportivos donde se iban los miércoles por la tarde justamente a desarrollar este elemento. El tercer punto que quería desarrollar al respecto de la institución libre de enseñanza es lo que ellos denominaban el higienismo, el fomento de la higiene, el contacto con la naturaleza y, sobre todo, fomentar una buena salud. Eran elementos fundamentales a la hora de poder constituir este mito. Y decía Giner, tenemos que poner en práctica la frase de Rousseau: la mejor escuela es la sombra de un árbol. Esa era un poco su idea. Y finalmente, otro elemento que me parece precioso y muy adelantado a su época es la coeducación. Desde el principio, hombres y mujeres, niños y niñas, deben de existir, deben de estar en la misma aula, deben de tener ese elemento común, puesto que no hay diferenciación. Y este elemento va a ser muy interesante porque, fíjense, desde 1876, que nace, hasta 1939, que el general Franco la cierra, en toda esa época ha habido un desarrollo de grandes mujeres que han tenido relación con la institución libre de enseñanza absolutamente excepcional. Absolutamente excepcional. Tenía aquí otra serie de elementos, veo que ya estoy, como era el aprendizaje cíclico, se lo voy a resumir porque ellos lo que intentan es buscar siempre elementos que no haya una ruptura entre, por ejemplo, la educación primaria y la secundaria. Lo que intenta es que todo sea muy natural, muy práctico. Para enseñar arte, lo que hay que ir a un museo. Para enseñar lo que es el gótico, hay que ir a una catedral gótica. Para enseñar lo que es la experimentación, ellos ya formulan elementos de tener laboratorios para los alumnos. Y además instituyen un elemento que ellos llaman la enseñanza activa entre maestro y alumno. Y esa enseñanza activa implica que la clase no puede tener más de 30 alumnos y que justamente en los laboratorios no puede haber más de 15 alumnos por cada maestro. Es decir, lo que ellos intentan es buscar esa relación maestro-alumno, a la señal clásica también, a la manera clásica de maestro-discípulo, para poder deducir de ese alumno los elementos que él lleva dentro, su espíritu crítico, la posibilidad de la reflexión. Y de ahí viene otro elemento que es la observación y la experimentación, es decir, ellos lo realizan justamente pues, a través de excursiones, de contacto con la naturaleza, de la formación del ser humano con esa idea, con esa palabra que a mí me parece tan bellísima que es la educación integral del ser humano. Ellos no están para nada de acuerdo con los libros de texto. Con el libro de texto no sirve para nada, ¿sí? Porque coarta mucho la libertad de cátedra. Ahí el maestro debe tener su manera. Lo que sí incentivan sobre todo son los cuadernos de clase, las notas que el alumno debe de tener. Y finalmente, las evaluaciones están en contra de hacer un sistema de evaluación a través de un examen final. Dice que eso va más en relación a un golpe de fortuna que lo que es el esfuerzo del alumno. Y lo que intentan buscar es esa tan de moda evaluación continua, no buscar solo el conocimiento memorístico. Y fíjense, he traído para finalizar algunos alumnos destacados de la institución libre de enseñanza.
que estuvieron aquí incluso aprendiendo. Un tal H.G. Wells, otro tal Rabindranath Tagore, Juan Ramón Jiménez, Gabriela Mistral, Benito Pérez Galdós, Emilia Pardo Bazán, Azorín, Dors. Por no decir nada, porque no tengo tiempo, de lo que es la residencia de estudiantes, que fue el centro cultural más importante de primeros del siglo XX. Por allí pasaron un tal Einstein, Paul Valéry, Madame Curie, Stravinsky, John Keynes, Benson, Le Corbusier, y sobre todo, qué no decir de las grandes, los personajes, las grandes mujeres de esta época que antes he indicado: María Zambrano, Rosa Chacel, María Teresa León, Maruja Mayo y Concha Méndez, Lorca, Alberti, y podíamos tirarnos tanto tiempo, porque esta residencia de estudiantes fue un elemento importantísimo dentro de la cultura de la primera época del siglo XX. Y creo que con esto ya me he pasado 3 minutos, así que le agradezco mucho su atención y espero que les haya resultado curioso. Si quieren, me remito, por si quieren ampliar más sobre la Institución Libre de Enseñanza, pueden ir a la web de la Fundación Giner de los Ríos, que es la que acapara toda la documentación al respecto de la Institución Libre de Enseñanza. Nada más, muchas gracias.